Vimos en la teoría, vamos a desarrollar el tema funciones por partes. Una función por partes es una función que está compuesta por partes o tramos de otras funciones. En este caso tenemos tres partes, una de ellas es una lineal, la otra una exponencial y una función racional de primer grado. Cada función va a tener incorporada una definición o condición que nos dice qué intervalo del dominio de dicha función vamos a considerar. En el primer caso dice que la función vale para todos los x menores o iguales que menos 2. Eso equivale a decir que son todos los x pertenecientes al intervalo que va de menos infinito hasta menos 2 incluido, es decir, a este signo menor o igual o mayor o igual lo vamos a relacionar con un corchete. La otra parte de la función dice que está comprendida entre menos 2 y 1. Eso equivale a decir que son todos los x pertenecientes al intervalo que va desde menos 2 hasta 1. En este caso el intervalo es abierto porque acá nos dice que x es estrictamente mayor que menos 2 y estrictamente menor que 1. Es decir, no incluye ni al menos 2 ni al 1. Y por último, la tercera parte de la función es válida para todos los x mayores que 1. Eso equivale a decir que son todos los x pertenecientes al intervalo que va de 1 hasta 2 unido al intervalo que va de 2 a más infinito. Esta interrupción del intervalo se realiza porque la función racional tiene en este recorrido una asíntota vertical. Entonces vamos a tener que interrumpir el dominio de definición de esa función en el 2. Las condiciones nos sirven para determinar dónde se ubican lo que se denomina línea de frontera. Entonces, en el primer caso, la primera parte de la función nos dice que vale para los x menores o iguales que menos 2. Ahí vamos a tener la primera línea de frontera. Entonces, lo que vamos a hacer para construir el gráfico es, en x igual a menos 2, trazar una línea vertical. En esa línea vertical vamos a tener la primera línea de frontera. La segunda línea de frontera va a estar en el 1. Entonces, en x igual a 1 vamos a dibujar la otra línea de frontera. Entonces, el plano nos va a quedar dividido en tres partes. Hacia la izquierda del menos 2, donde vamos a dibujar la función lineal, entre menos 2 y 1, que es donde vamos a dibujar la función exponencial, y del 1 hacia la derecha, que es donde vamos a ubicar la función racional de primer grado. Una vez que tenemos determinadas las líneas de frontera, para poder construir el gráfico, lo que podemos hacer obviamente es tener en cuenta si las funciones, las partes tienen raíces, si dentro del intervalo en el cual están definidas tengo la ordenada del origen. Lo que es muy importante a tener en cuenta es que en las funciones por partes, la ordenada del origen, si existe, la vamos a encontrar en aquel intervalo en el cual esté incluido el 0. Por ejemplo, la ordenada del origen de esta función f de x va a estar en este intervalo. O sea que la ordenada la vamos a calcular con la función exponencial. En el caso de las raíces, bueno, deberemos ver después si las funciones las tienen o no. Acá lo que podemos hacer inicialmente para poder construir el gráfico es tomar puntos dentro del intervalo en el cual están definidas las funciones. Por ejemplo, para la función lineal podemos tomar valores que estén comprendidos en este intervalo. Con 2 o 3 valores es suficiente. Recuerden que es muy importante tomar una cantidad de puntos considerable como para que el gráfico de la función tenga la debida exactitud, ¿no? Entonces acá vamos a considerar menos 4, menos 3 y podemos tomar al menos 2 porque está incluido en el intervalo. Para la función lineal entonces los valores que habíamos seleccionado eran el menos 4, el menos 3 y el menos 2.
las respectivas imágenes serían 5, 3 y 1. Marcamos los puntos y entonces con esa sucesión de puntos vamos a poder dibujar la recta. La aclaración que hay que hacer es la siguiente. Hay otras formas de dibujar la función por partes. Yo elegí para este caso esta forma de dibujar, es decir, tomar una determinada cantidad de puntos, porque creo que es lo más elemental y es lo que ustedes se van a acordar. Otra manera podría ser la siguiente. A esta función lineal nosotros le conocemos la ordenada al origen y le conocemos la pendiente. Entonces otra forma sería posicionarse en el -3, que es el valor que indica la ordenada al origen para esa función, y a partir de ahí analizar la pendiente. El análisis de la pendiente sería correrse un valor hacia la derecha y bajar 2 unidades. Entonces ahí tendríamos 2 puntos de la recta que nos permitiría dibujarla y luego lo único que tendríamos que hacer es considerar, digamos, dónde está la línea de frontera y qué parte de esa recta vamos a determinar. Bueno, en este caso, repito, como la tabla de valores, esta que está acá, considera los valores que están dentro de este intervalo, entonces lo hicimos de esa forma, es decir, a través de una construcción de una tabla con los valores que son, digamos, permitidos dentro de este intervalo. Repito, no es la única manera de construir el gráfico. Otra cuestión importante. Obviamente, en la medida que ustedes vayan adquiriendo práctica en esto, la tabla de valores no es necesario escribirla, es decir, la pueden hacer directamente con la calculadora, calculando las imágenes de los valores de X y representando los puntos. En este caso, estoy tratando de hacer el ejemplo lo más detallado posible para que se entienda, digamos, a dónde vamos a llegar. Una cuestión importante. Cuando nosotros dibujamos una parte de la función, sobre la línea de frontera tenemos que determinar cómo se va a cerrar esa función. Si se va a cerrar con un corchete o con un paréntesis. A su vez, en la teoría, ustedes tienen ahí una indicación que dice que el corchete equivale a un punto cerrado, es decir, que si nosotros tenemos esto o esto, va a ser equivalente a indicar un punto lleno, ¿no? Si tenemos un paréntesis, cualquiera de los dos, eso va a ser equivalente a indicar un punto, digamos, vacío. ¿Está? Estas son notaciones equivalentes. Entonces, ¿cómo vamos a darnos cuenta si lleva corchete, si lleva punto lleno, o si lleva paréntesis o punto vacío? Bueno, lo que vamos a mirar siempre es la condición. Si acá dice menor o igual, entonces cuando lleguemos sobre la línea de frontera, acá vamos a cerrar con un corchete. Eso nos va a decir que la recta llega hasta la línea de frontera y está delimitada con un corchete, lo que implica que la imagen de -2 va a ser 1. ¿Sí? Bien, continuamos con el gráfico entonces. Para la otra función, para la parte comprendida entre -2 y 1, dijimos que íbamos a trabajar con la función exponencial. Acá yo ya predeterminé unos valores. Hago la aclaración de que el -2 no está incluido en el intervalo, porque vieron que dice que x es estrictamente mayor que -2, entonces lo pongo con rojo porque, digamos, lo vamos a considerar solo como un valor de referencia para poder dibujar. Tomamos el -2, lo reemplazamos en la función, entonces va a quedar 2 elevado a la -2 y eso nos da un cuarto, o 0,25 si lo quieren trabajar como decimales. En el caso del -1, reemplazamos por -1 en la función. Acuérdense que el exponente negativo invierte la base. Entonces acá nos va a dar un medio o su expresión decimal que sería 0,5. Cuando reemplacemos por 0, todo número elevado a la 0 da 1. Y cuando reemplacemos por 2, 2 elevado a la 1 es 2. Con esa cantidad de puntos, digamos, ya podemos armar el gráfico de la función. Para -2, entonces, lo que vamos a tener en cuenta es que la imagen va a ser 0,25. Si a esta distancia la dividimos en 4 partes iguales, aproximadamente el 0,25 estaría en este punto. Entonces, a -2, 0,25. Recordemos que este valor no está incluido en el intervalo. Para -1 le va a corresponder 0,5.
o un medio. Entonces ahí tenemos otro punto de la función. Para 0 de x le va a corresponder 1, es decir, acá tenemos la ordenada al origen, y para 1 le va a corresponder como imagen 2. Entonces el gráfico de la función va a quedar de la siguiente forma. Bien, ahora tenemos que delimitar qué vamos a indicar acá y qué vamos a indicar sobre las líneas de frontera. Como los dos signos son estrictamente mayores o menores, entonces acá vamos a delimitar con un paréntesis y de este lado con otro paréntesis. Recordemos que el 1 no está incluido en el intervalo, por eso está marcado con rojo. Entonces a 1, reemplazando en la función, le va a corresponder o le correspondería menos 1, pero repito, este punto es nada más que de referencia para poder construir el gráfico. Para 1, entonces, menos 1. Para 1,5, menos 2. En el 2, mejor dicho, no va a existir imagen porque hay una asíntota, entonces ahí tendremos que marcar una línea vertical que coincide, digamos, con la simbología que estamos utilizando para la línea de frontera. Lo que podemos hacer es marcarla con otro color, en todo caso, para que se distinga de manera correcta. Entonces vamos a pasar al 2,5, el 2 no está incluido porque hay asíntota, repito, al 2,5 le va a corresponder como imagen 2. Ahí tenemos otro punto. Y al 3 le va a corresponder como imagen 1. Bien, por lo tanto, como este tipo de funciones, como ya sabemos, tienen dos ramas, una rama va a estar ubicada del lado izquierdo de la asíntota, haciendo ese recorrido aproximadamente, y otra rama va a estar del lado derecho de la asíntota, haciendo este recorrido, haciendo la salvedad que tiene que pasar por ese punto. Bien, ¿cómo vamos a delimitar acá entonces sobre la línea de frontera? Como la condición dice que los x tienen que ser estrictamente mayores que 1, acá vamos a colocar un paréntesis. El resto de la función no se delimita porque esto sigue, digamos, decreciendo hacia el menos infinito. Bien, ese sería el gráfico de la función por partes entonces. Ahora vamos a ir al análisis de ese gráfico. Como está indicado en la teoría, vamos a comenzar el análisis con el dominio de la función. La abreviatura de dominio, en este caso el que vamos a usar nosotros es DOM, y entre paréntesis se indica la letra minúscula que representa la función, es decir, dominio de la función f. La primera escritura del dominio que van a hacer para que se les simplifique la interpretación es la siguiente. Van a unir todos estos intervalos que están acá. Por eso es muy importante que al inicio ustedes traten de traducir estas condiciones que están escritas como inecuación a notación de intervalos, porque lo que van a hacer cuando definan el dominio es lo siguiente. Van a poner de menos infinito hasta menos 2, unión de 2 hasta 1, unión, continúo acá abajo, de 1 a 2, unión 2 más infinito. Es decir, eso equivale a hacer un barrido en el eje X y considerar, digamos, qué parte estamos tomando de la función. El primer intervalo sería de menos infinito hasta menos 2, con corchete, o sea, quiere decir que lo incluye al menos 2. Luego van a ir desde menos 2 hasta 1, luego de 1 a 2 y de 2 a más infinito, ¿sí? Más adelante, cuando podamos interpretar de manera más clara esto, lo que podemos hacer es escribir el dominio de una forma más resumida. Si nosotros prestamos atención, ¿cuáles son los únicos valores que no están incluidos en el dominio? El menos 2, está tomado por esta función y no por esta, o sea que el menos 2 está incluido. El 1 y el 2 son los únicos valores en este recorrido horizontal en los cuales no tengo función. Por lo tanto, si quiero resumir esta escritura, lo que voy a poner es que son todos los reales menos
el 1, punto y coma, 2, encerrados entre llaves. Eso nos va a decir entonces que en este recorrido los únicos dos valores que no tomamos son, repito, el menos 2, el 1 y el 2. Esta notación entonces es equivalente a esta que está acá. La imagen de la función la vamos a analizar en el eje Y teniendo en cuenta qué parte del gráfico está ocupando ese eje. La primera parte va a ir de menos infinito hasta menos 1 y de 0 a más infinito. Tenemos que tener en cuenta que esta función tiene asíntota horizontal en 0, por lo tanto, digamos que el único espacio del eje Y que no va a estar ocupado por el gráfico va a ser el que está comprendido entre menos 1 y 0. O sea, conclusión entonces, a la imagen la vamos a definir desde menos infinito hasta menos 1, unión de 0 hasta más infinito. O sea que la lectura que hacemos en el gráfico sería la siguiente, ¿no? El eje Y, toda esta parte hasta menos 1 está ocupada por esta parte de la función. Entre menos 1 y 0 nos fijamos hacia los costados, no hay gráfico de la función, o sea que esto no es parte de la imagen. Luego comenzamos en 0, miramos hacia los costados, resulta que esta rama de la función estaría, digamos, en condiciones de tomar al 0, o valores próximos al 0, mejor dicho. Entonces arrancamos desde acá hacia arriba con la imagen de la función. Las raíces o conjunto de ceros, acuérdense que son los puntos en donde hay intersección entre el gráfico de la función y el eje X. En este caso, ninguna de las tres partes corta al eje X. Por lo tanto, el conjunto de ceros o de raíces es un conjunto vacío, es decir, no tiene elementos, no hay raíces. Eso significa. La notación es la que está indicada en el cuadernillo de teoría, que es como esta. Bueno, después seguiríamos con el conjunto de positividad. Conjunto de positividad está formado por todos aquellos valores de X cuyas imágenes son positivas. Eso equivale a decir que nosotros tapamos en el eje la parte de la función que queda por debajo del eje X y observamos lo que queda por encima del eje X. Hacemos un barrido en el eje horizontal para determinar cuáles son los intervalos y ahí vamos a poder interpretar de manera más sencilla cuál es el conjunto de positividad. El primer intervalo de positividad que tenemos es el que va desde menos infinito hasta este valor que es menos 2 y lo vamos a cerrar con un corchete. Entonces, conjunto de positividad, el primer intervalo va a ser el de los X pertenecientes al intervalo que va desde menos infinito hasta menos 2. Cerramos con un corchete. El segundo intervalo va a ser el que va desde menos 2 hasta 1. Como los dos extremos están entre paréntesis, entonces lógicamente repetimos lo mismo acá. El intervalo que va entre 1 y 2, las imágenes son negativas, entonces no lo vamos a considerar obviamente en este intervalo. Ponemos unión y vamos a pasar al intervalo siguiente, que es el que está comprendido entre 2 y más infinito. Conjunto de negatividad, entonces, como ya dijimos, está formado por todos los X pertenecientes al intervalo que va desde 1 hasta 2. ¿Por qué? Porque en este intervalo todas las imágenes de estos elementos X son negativas. Por lo tanto, el conjunto de negatividad va a ser desde 1 hasta 2. Por último, vamos a ir ahora a lo que tiene que ver con los intervalos de crecimiento y los intervalos de decrecimiento. Para eso, lo que vamos a hacer inicialmente es, en el gráfico, determinar visualmente cuáles son las ramas de la función o las partes de la función que están creciendo o decreciendo, ¿sí? Acá yo lo que hice fue distinguir con amarillo la parte de la función que está creciendo
y con naranja la parte de la función que está decreciendo. Conceptualmente, ¿cómo determinamos eso? Se dice que una función es creciente cuando, a medida que los valores de x aumentan y las imágenes también lo hacen. Entonces, para esta función, si yo considero el -1, me está dando como imagen 0,25. Si tomo un valor mayor, es decir, 0, la imagen de 0 es 1, que es mayor que la imagen anterior. Si el comportamiento entonces es irse hacia la derecha con los valores de x, es decir, aumentando, y las imágenes también van aumentando, entonces voy a decir que el tramo ese de la función es creciente. O sea que la función exponencial, en este caso, la parte que va entre -2 y 1, está creciendo. O sea que el intervalo de crecimiento va a ser para todos los x pertenecientes a -2 sin incluir 1. Ese es nuestro crecimiento o el intervalo de crecimiento de la función. Para el decrecimiento, el concepto sería que a medida que los valores de x aumentan, las imágenes van disminuyendo. Vamos a tomar este caso. Si yo considero el -4, la imagen que le corresponde es 5. Si tomo un valor mayor, -3, la imagen es menor que la anterior. Y si tomo un valor más grande aún, la imagen es menor que todas las anteriores. O sea, a medida que los valores de x aumentan, esta parte de la función va decreciendo. Comportamiento similar tiene esta función, ¿sí? Por lo tanto, el decrecimiento traducido en intervalos va a ser de -infinito hasta -2, y acá tengo que hacer la aclaración que cuando trabajemos con intervalos de crecimiento o de decrecimiento, siempre vamos a trabajar con intervalos abiertos. Esto lo vamos a fundamentar más adelante. El otro intervalo va a ser desde 1 hasta 2, unido al intervalo que va de 2 a más infinito. Nos falta un ítem que tendría que ser la ordenada al origen. La voy a anotar por acá arriba. F de 0, en este caso es 1. Si acá es perfectamente visible, digamos, desde el gráfico. Si no fuera así, lo que tenemos que hacer es buscar en qué intervalo, como les dije al principio, está incluido el 0 y reemplazarlo en la parte que corresponda. O sea que acá para calcular la ordenada al origen tendríamos que reemplazar el 0 en esta función. 2 elevado a la 0 es 1. Bueno, algunos detalles a tener en cuenta. Si la ordenada al origen existe, es única, ¿sí? Entonces, para esta función que está compuesta por 3 partes, lo incorrecto sería sacar ordenada al origen para cada una de las partes. Si hacemos eso, está mal. Eso contradice el concepto de función. Entonces, si hay ordenada al origen, es una sola. Raíces, sí, puede haber múltiples, porque depende, digamos, qué parte vaya a cortar al eje X. En este caso, por ejemplo, no tenemos raíces porque no hay ninguna parte de la función que corte al eje X.